Estoy en mi paseo matutino acá en Perth, Australia, escuchando noticias y cosas que pasan en Colombia porque pues esa es como la forma de entretención, porque acá pues no pasa nada. acá, acá no se estrellan los carros, no se abren los huecos en las vías, no matan a nadie, no le hacen el paseo millonario a la gente, o no hay medios de comunicación desinformando a la gente, ¿no? Como pasa en Colombia. Entonces hay cosas que me llamaron mucho la atención que han pasado los últimos días, como por ejemplo la muerte de la estudiante de maestría en la Universidad Javeriana, maestría de qué, de medicina. Y pues todo el revuelo que se ha dado con eso, que ojalá que no se quede ahí, simplemente en amarillismo, porque finalmente la gran mayoría de los medios que informan sobre eso lo hacen con un ánimo amarillista, ¿no? Porque eso vende. La muerte, la sangre vende y más una situación de esas tan lamentables que no, obviamente que no debería pasar en Colombia. Y pues el contexto es básicamente que eh, a los médicos que ya han pasado, digamos, por su pregrado y quieren estudiar una maestría o especializarse en algo, digamos en cirugía o en alguna cosa, pues los mandan o tienen que hacer como un programa como de internos en algún hospital o algo así, donde ya puedan empezar a practicar y hacer sus temas más como más profesionales. Y eso dura X cantidad de tiempo, no sé cuánto, pero eso básicamente se mide por horas. Y empezando pues que la intensidad horaria es bastante pesada, ¿no? Y eso la gente no lo sabe. La gente cree que de pronto eso va a ser de pronto como medio turno o, o máximo como 8 horas diarias o algo así, pero no. A raíz de esto pues se está dando a conocer cómo es en realidad todo ese tema con los médicos, y me llama mucho la atención porque justamente yo tengo un sobrino que quiere estudiar medicina. Eh, y, y bueno, pues uno se pone a pensar, ¿no? Uy, pobre chino, donde de verdad le apasiona el tema y de aquí a mañana llegue a ese punto de pronto de querer especializarse en algo y tener que pasar por un tema de esos. Y es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una persona que se suicidó, que eso no pasa ni siquiera en el ejército. Alguien que lo sometan a tal presión que decida quitarse su vida, y lo más terrible es que sea por un tema que debería apasionar a la persona o por lo menos gustarle y que sea su sustento, se vuelve en un karma. Entonces, y de una universidad supuestamente como tan pupi, ¿no? Que es como la Javeriana y que tienen su propio hospital universitario, el San Ignacio, que pues normalmente es como bien, como de renombre, ¿no? Yo solamente una vez asistí a ese hospital a unos rayos X que me hicieron hace muchos años de mi columna. Y ya pues, pero para de contar, ¿no? No tengo, digamos, un concepto para emitir sobre la atención en el hospital o que algún médico me trató mal o alguna cosa, no. Que de hecho por lo general los médicos normalmente lo atienden a uno bien donde quiera que uno vaya en Colombia, ¿no? Y la salud se destaca mucho por ser de muy buena calidad. Eh, por parte de los médicos como persona, ¿no? Lo cual no quiere decir que el sistema, el sistema de medicina en Colombia sea ideal. Está muy lejos de ser algo bueno, especialmente después de la ley 100 del señor Uribe. Porque obviamente los dineros los controlan las EPS, y entre menos gasten, son más utilidades que les quedan a las EPS. Y bueno, eso ya es otro tema que
que pues esperemos que ojalá que se logre cambiar, ya que lo sabotearon estos 2 años que lleva el gobierno, ¿no? La reforma a la salud. Pero por otro lado me parece que ese tema que le pasó a la doctora que se suicidó lamentablemente es un tema como cultural de Colombia también. En Colombia yo noto que normalmente el que medianamente surge, al que medianamente le va bien, por lo general va a tratar de humillar al que está un poquito por debajo, siempre va a tratar de menospreciarlo, porque digamos que es como un tema de mostrar su autoridad, de demostrar que yo soy el berraco y yo estoy por encima suyo y por encima de mí no hay nadie y usted es un pobre pendejo. Y todo el mundo yo creo que lo experimenta en Colombia cuando es joven, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a estudiar. Y eso prácticamente es a todo nivel, pues. Obviamente que este tema de la enfermera ya es otro tema ya que se va como ya muy al extremo. Pero pues en Colombia, ¿a quién es el que no le han hecho bullying o a quién no es el que han gritado en la oficina del jefe? ¿A quién es el que no quién es el que no tiene que lamberle al supervisor o al jefe o al que sea para mantener el puestico o para ascender, ¿no? Esa es la cultura colombiana. Y precisamente eso fue lo que me trajo aquí a donde estoy, a Australia. Me parece que yo toda la vida he tratado de hacer las cosas bien, he tratado de estudiar y salir adelante por mis medios sin deberle nada a nadie. Y en lo profesional igualmente, ¿no? Pues si uno es bueno en lo que hace, pues uno lo demuestra con hechos, sin tener que estar lambiéndole al jefe. Y pues ese buen trabajo, pues está bien que sea reconocido, ¿no? Pues ya de por sí pues le pagan a uno, pero ese es el tema. El tema es que en Colombia si uno no le lambia al jefe o si uno no está en la rosca, pues uno no sale adelante. Y ese es un paradigma que toca tratar de romper en Colombia, no sé, en las próximas generaciones, porque eso no es algo que se corrija de un día para otro. Es algo que la gente tiene que empezar a analizar y a ser consciente de cómo es que funcionan las cosas en Colombia. En Colombia no es ningún secreto que el tema de la medicina está muy complicado, que la reforma a la salud se necesita, que el presidente presentó su reforma a la salud desde que se posesionó y han venido saboteando eso por todo lado y esta es la hora que no se ha podido lograr. Y cada día salen más temas de corrupción. Esta semana salió el Contralor a decir que se han gastado 6 billones de pesos y no más pagando, o sea, usando la plata de los impuestos de la gente para pagar deudas viejas de las mismas EPS. Esos dineros también se han usado para subirles el sueldo a los de las juntas directivas, para clases de yoga, para carros, para choferes, para todas las excentricidades que uno se pueda imaginar que hará toda esa gente con toda esa plata. Y son dineros que se deberían usar para lo que están destinados, que es para cubrir todos los temas de pago a los hospitales, de pago a los médicos y bueno, a los tratamientos, a las medicinas, y no, esos dineros se han desviado en cosas que no deberían, que es un delito y que bueno, están malgastando la plata de la gente. Entonces, una de las cosas que ha querido hacer el gobierno, que está muy bien, es trabajar en la prevención. Porque ese dicho que dicen las abuelas o las mamás de que es mejor prevenir que curar es muy cierto. Si alguien detecta una enfermedad en una etapa temprana,
es mucho más fácil de sanar que cuando ya se detecta en una etapa avanzada, que es más o menos lo que le pasó a mi papá con el cáncer. Un cáncer cuando se detecta en una etapa temprana es curable, pero ya cuando se detecta tarde, y fuera de eso los hospitales o las EPS demoran los tratamientos, pues peor. Entonces el gobierno ha querido eso, preparar médicos, impulsar todo este tema de la medicina para que los médicos vayan a las casas, más o menos como lo que hizo cuando estuvo en la alcaldía, que le hagan chequeos generales a la gente, que le revisen, no sé, cualquier dolencia que tenga, que si tiene algún lunar por ahí, que si tiene algún dolor en tal lado, todo ese tipo de cosas. Y para eso se necesita conocimiento, se necesita gente, se necesita mucha gente, se necesita que haya muchos médicos, se necesita que la gente empiece a estudiar medicina y que le guste y que se meta en el cuento y empezar a sacar profesionales como un berraco y que les paguen bien. Pero ¿qué está pasando y qué ha venido pasando los últimos 20, 30 años con la plata? Pues que se la roban los políticos, se la roban los alcaldes, se la roban las EPS, se la roban, mejor dicho, la plata que tiene que ir para los recursos de la salud de la gente termina perdida o en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque a los políticos no les conviene que esos modelos mejoren y se cambien, porque dejan de recibir sus tajadas. Pero entonces cuando uno ve este escenario, que la gente que está queriendo estudiar medicina, que de por sí ya es bien caro, que de pronto no pudo pasar en una universidad pública y le tocó irse para una privada, y que fuera de eso allá, aparte que está pagando, lo maltraten y lo humillen hasta tal punto de tomar la decisión de suicidarse, pues es muy desconsolador que por un lado el Congreso no quiera que las cosas cambien aprobando estas reformas a la salud, y por el otro pues la gente ya se desanime, porque digamos una persona como mi sobrino que quiere estudiar medicina, al ver un caso de esos, de pronto va a decir, uy, no, yo no me imagino de pronto en 5 años, 6 años que yo quiera hacer mi maestría y me toque por allá trabajar 12 horas al día, y fuera de eso que lo traten a uno como un cuero, pues muy complicado. Y bueno, no es ningún secreto que el gobierno se le ha tratado de meter toda la ficha también a invertirle a la universidad pública. Si hubiera más universidades en Colombia y la gente pudiera estudiar lo que quisiera, pues sería mucho mejor. De pronto se evitaría que la gente tenga que pasar por tantas humillaciones para poder conseguir un título de una especialización de algo. Pero hasta en eso ponen trabas, ¿no? La reforma de la educación también se cayó. Y bueno, entonces la gente tiene que empezar a ser consciente de cómo es que funcionan las cosas en Colombia y dejar de desinformarse, porque los medios masivos de comunicación, eso es todo lo que hacen todo el tiempo. Antes no era tan evidente porque pues tenían la hegemonía de las comunicaciones y la gente no tenía de dónde informarse, pero hoy en día el internet está masificado y cualquiera que tenga un celular puede contrastar las noticias y se dará cuenta que todo lo que le estaba vendiendo Caracol, RCN, Revista Semana, Blue Radio y todos esos medios es basura, y son falsas noticias, o son temas como de manipulación, o a toda hora quieren llenarle la cabeza a la gente de miedo, y el tiempo le ha venido dando la razón al gobierno, ¿no? Al presidente. Colombia no se ha vuelto como Venezuela, ni mucho menos. Es más, Argentina está mucho peor que Venezuela y eso no lo muestran. Entonces, ¿por qué no dicen más bien que uy, no, es mejor que votemos por la derecha porque es mejor prevenir que Colombia se vuelva como Argentina? No, obviamente que no lo van a decir.
ni van a hacer ese contraste entre Argentina y Venezuela, pues porque obviamente que el gobierno de Argentina es un gobierno de derechas y es un gobierno que está subyugado a los empresarios y a las potencias que simplemente se quieren hacer con los recursos naturales de los países y usarlos como despensa. Y el presidente que eligieron allá en Argentina es eso, es un títere de todas esas megaempresas que lo que se quieren es quedar con los recursos naturales y sacar las ganancias del país y dejar a la gente aguantando hambre. Pero no, el San Benito ha sido el tema de Venezuela. Y bueno, pues triste por ese lado de la muerte de la doctora. Es increíble que la gente pague una educación tan cara para terminar suicidándose. Pero lo que yo digo, a todo nivel, y eso es un tema de Colombia, de la cultura colombiana. Yo lo he vivido acá en Perth, en Australia. La gran mayoría de colombianos que cogen un poquito de poder la montan, o se crecen o se creen los berracos, en lugar de ayudar al que está por debajo. No son solidarios, la gran mayoría es egoísta, no le gusta que el otro progrese porque creen que es como si les estuvieran quitando a ellos. Y eso lo pasé recién llegado acá en muchos trabajos por los que pasé, trabajos no calificados, que uno decía, si esto pasa en un trabajo de cleaning o en un restaurante, ¿qué tal de verdad estuvieran en un cargo bien alto en alguna empresa? Se hacen matar. Y en Colombia también lo pasé con muchos compañeros torcidos, que uno a veces les daba la mano y terminaban a uno dándole por la cabeza. Cosa que la cultura de acá no es así. Aquí la gente es muy unida, se da la mano el uno con el otro y se trata de sacar adelante al que está por debajo en lugar de ponerle el pie encima. Entonces, pues Colombia es muy bonito y nuestra cultura es muy chévere también en muchos sentidos, pero en ese es un tema que tenemos que mejorar, que analizar y tratar de cambiar, porque es algo que no está bien.